Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Corresponde estudiar el capítulo 3 de Primera de Pedro, y este capítulo tiene dos secciones. Desde el versículo 1 al 7, habla de los deberes conyugales, y desde el versículo 8 hasta el versículo 22 nos presenta una buena conciencia. Si hay un énfasis de este capítulo, es lo que respecta al sometimiento. Entonces quiero meditar bajo el tema: sometidos a Cristo, caminaremos con buena conciencia. Y quiero centrarme en el versículo, a partir del versículo 13 hasta el versículo 17. Y dice así la palabra del Señor: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Vamos a darle un contexto a este pasaje del capítulo 3 de esta primera hermosa carta de Pedro. Y vuelvo y repito, uno de los grandes énfasis de todo este pasaje del capítulo 3 es el sometimiento, la sumisión. Fíjese que en los primeros versículos habla de la sumisión en el hogar, desde el 1 al 7. Y déjeme decirle que esta es una de las partes más complejas. Estamos viviendo tiempos tan complicados que se han cambiado los valores, los principios, y se han invertido las cosas. El empoderamiento femenino, la feminización del hombre, y ya no hay una definición del rol correcto en el hogar, ha destruido la sociedad y está corroyendo la iglesia. Fíjese que Pedro habla del esposo no salvo y presenta un hogar dividido. Y todo esto aplicado a la buena conciencia. En el caso, por ejemplo, de una mujer convertida, aprende a confiar en Cristo, pero el esposo no es creyente. ¿Qué pasa ahí? Un hogar dividido. Y si a la inversa, obviamente ocurre lo mismo. Y Pedro, al igual como lo hizo en su momento Pablo en sus cartas, principalmente en 1 Corintios 7, Pedro va a describir cómo la esposa puede ganar al marido para Cristo. Obviamente esto aplica en ambos casos. Y va a hablar ahora de cómo debe conducirse la esposa cristiana. Debe estar sujeta al marido, mostrarle honor y respeto. Y aquí podemos ir a Efesios 5:22 y a Colosenses 3:18. Ahí vamos a ver que, si usted observa esos versículos, que tienen mucho en común los dos escritos apostólicos. La mujer no debe hostigar al esposo, debe vivir una vida de devoción a Dios, y si quiere realmente ganarse a su marido, si no es cristiano, tiene que ser sabia en conducta y palabra. Su atavío tiene que ser decoroso para que se externalice
la reverencia a Dios interna. Entonces, dése cuenta, desde los primeros 7 versículos, y obviamente después da el consejo al esposo, que tiene que vivir dignamente como un esposo cristiano. Dese cuenta cómo el sometimiento, la sumisión mutua es la que provee una buena conciencia, sobre todo en tiempos difíciles. No se olvide que esta carta estaba dirigida a un pueblo que estaba padeciendo persecución. Y la persecución puede venir de muchos lados y de muchas formas. Pero la clave es, en medio de los sufrimientos, estar bajo una buena conciencia. Desde el versículo 8 al 14 podemos presentar el sometimiento y la sumisión cuando estamos bajo sufrimiento. Bajo sufrimiento. ¿Qué debe hacer un cristiano, por ejemplo, cuando el mundo le persigue? El versículo 9 nos va a presentar que debemos ser bendición. Tenemos que vencer el odio con amor. ¿Es fácil? No. Ninguna relación es fácil. No es fácil la relación matrimonial, es la más difícil. No es fácil la relación hijos-padres, padres-hijos. No es fácil la relación con el prójimo. Pero todo esto tiene que provocarse en base a una buena conciencia y una buena empatía para que también nuestra relación para con Dios sea consecuente en base a nuestras relaciones personales. En los tiempos de persecución es cuando la iglesia debe dar más luz. Pero muchas veces nos ocurre lo contrario. El cristiano debe ser una bendición en tiempos difíciles. Presenta el versículo 9. El cristiano debe mantenerse limpio pese a todas las circunstancias adversas y la contaminación en este mundo depravado. Eso presenta el versículo 10 y 11. No se olvide que el versículo 10 presenta que tenemos que apartarnos. Tenemos que apartarnos. Esto significa evadir. Y el seguir significa que debemos procurar alcanzar las metas que se han proyectado. Por eso, frente a la maldad, frente a la odiosidad, frente a la calumnia, frente a todas las cosas negativas, debemos vencer al odio con amor, vencer con el bien el mal. Tenemos que mantenernos limpios y desde el versículo 12 al 14, nunca olvidarnos que Dios está vigilante a favor nuestro, que incluso los problemas, las situaciones complejas son para nuestro beneficio y crecimiento permitido por Dios. Y ahora, desde el versículo 15 al 22, está el punto clave. Así como parte el ejemplo en las relaciones, principalmente las relaciones de familia y matrimonio, así tenemos que aprender el sometimiento a Cristo. Santificar a Dios como Señor es una traducción más fácilmente entendible del versículo 15. ¿Por qué? ¿Qué dice el 15? Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Frente a qué? Frente a la persecución, la calumnia, el momento difícil, la prueba, la situación compleja. Debemos, frente a Cristo, santificar a Dios como Señor. Es decir, someternos voluntariamente a la situación momentánea, no perdiendo de vista que viene de la buena mano de Dios y permitida por Él para una proyección y un crecimiento necesario a fin de que Él vaya formando la imagen de su Hijo en nosotros. Así como un día vamos
a vivir en gloria con Él, en los días de nuestra vida tenemos que también a vivir los padecimientos que Cristo padeció. Tenemos que poner a Cristo en el trono de nuestro corazón. Vuelvo y repito, ¿son todas estas cosas fáciles? No, porque esto va contrario incluso a nuestra propia lógica humana. Todo esto choca con nuestra naturaleza que está siendo transformada. Somos rebeldes por naturaleza. No nos gusta someternos a nadie por naturaleza. Por naturaleza siempre estamos en competencia. No nos gusta que nos digan la verdad. Ni tampoco, sobre todo en el género femenino, hay algo tan negativo. El diablo ha trabajado tan bien a través de las épocas que cuesta que la mujer acepte la sujeción al esposo. Y lo mejor que ha encontrado el diablo es formar una sociedad feminista que va contra el patriarcado supuestamente. Y acusan de un machismo desenfrenado al varón. Si no aprendemos, y escúchenmelo bien, el sometimiento en lo básico, jamás vamos a aprender el sometimiento y la sujeción a Cristo como Él lo pide. Y aquí no estoy hablando de que el hombre sea un dictador en la casa, ni que tampoco la mujer sea una sirviente, una esclava. Pero realmente, y seamos honestos, pareciera que denigra el aprender a someternos. Es como contrario a la consigna exitista de estos tiempos. ¿Cuánto daño ha causado el empoderamiento femenino? ¿Cuánto daño causó en su momento, y lo reconozco, el machismo? Pero ahora en Cristo las cosas son diferentes. Siempre la mujer dice, citando justamente este pasaje de Pedro, en el capítulo 3, que son vaso frágil. Sin embargo, ni siquiera eso dice la Biblia, porque el 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. A veces las mujeres se olvidan que ellas son como vaso más frágil. Un símil, aquí hay una ilustración, un comparativo. Un vaso que es muy frágil se quiebra fácilmente. Pero la mujer se ha puesto en los zapatos del marido, que el marido también es vaso frágil, necesita apoyo, necesita comprensión. Muchas veces se nos exige ponernos en los zapatos del otro, pero usted está dispuesto a ponerse en los zapatos de aquel que muchas veces es incomprendido. Voy a hablar desde un área pastoral y no me salgo de nada de tema, porque el centro de esto es el sometimiento, la sujeción. Y si no lo aprendemos en el ámbito humano, créame que vamos a vivir toda la vida engañados en el Evangelio, porque nunca nos hemos sujetado ni sometido a Cristo. Voy a hablar como pastor. Siempre un pastor tiene que aprender a ponerse en los zapatos de las ovejas. El pastor tiene que estar para todo tipo de situaciones. Y tiene que estarlo, ese es el llamado. Pero con toda honestidad, usted como oveja del Señor, ¿es capaz de ponerse en los zapatos del pastor? Y no hablo necesariamente de las áreas de la administración o de las administraciones dentro de la iglesia. Estoy hablando del área de la empatía. ¿Usted se pone junto a su pastor cuando el pastor sufre? ¿Usted llora con su pastor cuando el pastor llora? ¿Siente el temor que muchas veces puede sentir un pastor? ¿La soledad o la angustia que muchas veces demanda este ministerio? Y se lo digo desde la sinceridad más profunda. Muchas veces ni la que duerme al lado de uno es capaz de ponerse en los zapatos del pastor, que también es marido, que es padre, que es hermano, que es hijo, que es vecino, que es un ser humano, con falencias, con virtudes, con defectos, con pecados, con momentos de éxito, con momentos de fracaso, con momentos de espiritualidad fuerte, con momentos de bajeza. A veces se tiene el concepto de que el marido no se puede quebrar, porque la única que es vaso frágil, y así lo dicen de la mujer,
Pero léalo con calma. Se le exige cosas importantes al marido, estoy de acuerdo con eso. Pero a la mujer también se le demandan cosas las cuales la mujer muchas veces no está dispuesta. Pone el ejemplo de Sara, cómo obedecía a Abraham. Estamos muy lejos, amada iglesia, muy lejos de los ideales. Por eso, gloria al nombre del Señor, que Dios mismo en su voluntad permisiva no se mueve en los ideales, porque fuese así, créame que ninguno llega a la gloria. Él se mueve en lo real, y gracias al Cristo de gloria que la salvación depende de Él y no de nosotros, porque si no ninguno llegaría a la meta. Ahora, si usted es del grupito de los que está peleándola para ver si es salvo, siga peleándola para ver si es salvo. Ahora, si usted está en el otro grupo al cual yo también me identifico, que estamos dando la buena batalla de la fe y echando mano a la vida eterna para crecer como corresponde en Cristo, bueno, esforcémonos, tengamos una buena conciencia pese a todas las cosas contrarias y difíciles que nos tocan vivir como cristianos. Pero por favor, se lo pido como favor a los predicadores, a los que enseñan, a los ministros y a las propias mujeres que muchas veces toman versículos a conveniencia. Véalo con calma, analícelo. ¿Estoy equivocado? Como a vaso más frágil la mujer. ¿Qué significa? Que el hombre es vaso frágil. Entonces tampoco usted se la dé de tan macho, de tan fuerte, de tan inquebrantable. Porque aquí el único fuerte es Cristo. Cuando el hombre se sabe vaso frágil y cuando la mujer entiende que es vaso más frágil, ahí comienza la verdadera vida espiritual del creyente, que aprende a poner toda su confianza y a descansar en Cristo para tener una buena conciencia. Muchas veces nos llevamos como el perro y el gato en el matrimonio, en la familia, con los vecinos, y vamos a ser capaces de presentar defensa mansa y reverentemente ante aquellos que nos piden razón de la esperanza que tenemos. Muchas veces uno como pastor pregunta, ¿cuántos creen que se van con Cristo? Y ni siquiera el cristiano promedio tiene seguridad de salvación. Y nos jactamos de predicarle al que no conoce. Primero usted conozca y después predíquele al que no conoce. En esto de la sujeción a Cristo, tenemos que primeramente santificar a Dios como a Señor. Vale decir, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es a quien nos debemos absolutamente. Jamás un hijo va a ser un digno hijo de Dios si no aprende a someterse a los padres. Jamás un esposo va a poder llevar el modelo de Cristo si no honra a su esposa. Y en eso también yo tengo que esforzarme mucho. Pero jamás una esposa tampoco va a dignificar el nombre de Cristo si basurea a su esposo. Y esto será en todo, escúchenmelo bien, en todo el espectro cristiano. Tenemos que cambiar esto que está mal. El mundo se está yendo al mismo infierno. Estamos frente a una sociedad que se está cayendo a pedazos. Perdóneme la expresión tan grotesca, pero es válida. Hoy por hoy el mundo se ha transformado en un verdadero basurero. Y estamos llamados en medio de toda esta basura todavía a ser los agentes de bendición para aquellos que Cristo va a rescatar de este basurero llamado mundo. No sé usted, pero yo ya anhelo que Cristo nos saque de este basurero. Pero mientras estemos aquí, tenemos que aprender a movernos con una conciencia limpia. Los apóstoles lo aprendieron, aunque tuvieron que pagar grandes precios. Pero a nosotros, iglesia, la iglesia del siglo XXI, la iglesia del tiempo del fin, nos está afectando demasiado el transitar, disque comillas, normal de una sociedad decadente. Ya cuesta diferenciar a un cristiano, a una cristiana, de un mundano, de una mundana. Cuesta. Y se lo digo desde el corazón. Más temprano que tarde quizás se van a acabar los devocionales y quizás me voy a desaparecer de las redes sociales. Pero mientras Dios me permita vida y me permita y me inste
a predicar diariamente el pan de vida, lo voy a hacer. Pero déjeme decirle, a ratos, no sé a usted, pero a mí, se produce un poquito de fatiga de ver cristianos que no reconocen a Cristo como su Señor, de ver esposas que denigran a sus maridos, de ver a maridos abusivos con su esposa y con sus hijos. ¿Y así queremos impactar la sociedad? ¿Donde no se marcan diferencias? Donde da pereza muchas veces no solo orar y ayunar, sino que ahora ya da pereza incluso escuchar la palabra del Señor, con todas las comodidades que tenemos en el tiempo presente. Bien escribe Juan en la Revelación, en el hermosísimo libro del Apocalipsis, que la iglesia de la Odisea, a la cual pertenece usted y pertenezco yo, no tendrá ninguna palabra de reconocimiento y de alabanza de Cristo, porque somos una iglesia mediocre. ¿Qué nos queda? Tener una buena conciencia. ¿La tiene? ¿Ah? ¿La tiene? Por eso, cerrando este pasaje del capítulo 3, Pedro presenta el tiempo de Noé, donde no era un loco incomprendido, un hombre fuera de la razón de una sociedad moderna que se fue al mismo infierno por no entender el mensaje que anunciaba el pregonero. La Biblia no lo dice, pero me atrevo a decir que para Noé tampoco fue fácil. ¿Usted cree que es fácil que de buena primera una esposa y los hijos le crean al hombre que tiene la visión? ¿Usted cree que de buena primera la esposa de Noé partió corriendo a ayudarle a su esposo con el plan del arca? ¿Usted cree que los hijos no rezongaron en algún momento, fatigados por ir a buscar la madera necesaria para la construcción? La Biblia no lo dice. Pero el pecado afectó tanto al hombre que siempre nuestra naturaleza es rebelde al sometimiento a Dios. ¿Cómo vamos a tener una buena conciencia? Pero ahí ese hombre contra todo obedeció a Dios y juzgó al mundo por su fe. Esos son los hombres que marcan diferencia. Contra viento y marea. Por eso Pedro liga a Noé con respecto al tema del bautismo. Lo liga al tema del bautismo. Vida y muerte. Los que mueren en Cristo resucitan a una nueva vida, pero los que rechacen, no tengan esa buena conciencia y nunca aprendan el sentido del sometimiento, ellos no heredarán la vida eterna. No se olvide que el bautismo que presentó el Bautista previo a la manifestación de Cristo era para arrepentimiento y perdón de pecados, para un tiempo preparativo. Vale decir, el bautismo de Juan representa el lavamiento de la conciencia. Pero ahora el bautismo que se realiza en la iglesia representa a los que ya supuestamente tienen que caminar con buena conciencia. Pero ¿dónde está nuestro nivel de sujeción, de sometimiento mutuo? ¿Dónde está? Quizás hoy ha sido un devocional diferente. Y déjeme decirle, que son días decisivos. Y al igual que como cierra este pasaje Pedro, va a llegar el tiempo como en los días de Noé. El incrédulo se va a quedar en este basurero. El creyente va a tener que dar
testimonio, le guste o no, porque está inserto en este mundo decadente. Pero solo una conclusión, un consejo, y voy a la consigna. Solo una conclusión. Aprendamos la sujeción y el sometimiento mutuo en el plano humano para que eso se optimice y se refleje en una realidad en el plano de nuestra relación con Cristo. Caso contrario, vamos a seguir siendo siempre los mismos fariseos hipócritas, que nos vestimos de cristianos, pero que nunca hemos sido nueva criatura. Consejo: comencemos a hacer las cosas bien. Que la familia entienda que a Noé fue dada la visión y tuvieron que someterse, sujetarse a lo que Dios había establecido. Y en medio de una sociedad depravada al extremo, tuvieron que dar un testimonio fidedigno con buena conducta. Y eso marcó la diferencia. No se sorprenda de lo que va a comenzar a ocurrir. Llegan los días que Dios mismo cerrará la puerta de la gracia. Se está acabando el tiempo de la misericordia, el perdón de los pecados. Hay un mundo que esto lo ha caricaturizado. El mundo se burla, el mundo se ríe y el mundo le escupe a la cara a Cristo, porque nos escupe a la cara a nosotros. El problema es que hay gente de iglesia que, como demora Cristo su venida por amor a los que han de ser salvos y por amor a los que siendo salvos aún no entienden, están cayendo muchos en lo que el mundo dice. Pero no se olvide, el tiempo es cercano y el ay del lamento ya se escucha y está a la puerta. Pastor sigue pastoreando, predicador sigue predicando, oveja síguete sometiendo y sigue creciendo. Familias cristianas sigan marcando la diferencia. No hay iglesia perfecta, no hay familia perfecta, pero si aprendemos a ponernos los unos en lugar de los otros para someternos y sujetarnos mutuamente como para con Cristo, la historia va a comenzar a cambiar. Consigna y lema para este día: sujeto a Cristo, camino con una conciencia limpia en medio de un mundo depravado. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I do.